todos los países, cruzándonos todo el tiempo en las barriadas, en el conurbano bonaerense oeste y sobre América Latina o sobre la geopolítica regional y global en general. Va a haber una actividad en el día de hoy a la tarde en la Plaza Larroche de Morón. Se va a estar reuniendo el espacio Política Obrera, espacio político nacional, sobre la guerra imperialista en Venezuela, con la amenaza de invasión de Donald Trump, del presidente norteamericano, el despliegue de barcos y de soldados y de pertrechos militares en el Caribe, amenazando al gobierno de Nicolás Maduro. Sobre esto se va a debatir en clave de geopolítica, pero acá en el conurbano bonaerense, cruzándose con lo nacional, obviamente. Lo tenemos en contacto a Jorge Altamira, que es referente nacional de política obrera del espacio que hoy va a reunirse y que invita, y lo vamos a saludar para charlar sobre este tema. Jorge es un dirigente de amplia trayectoria, 5 veces candidato a presidente de la nación, y es uno de esos políticos que entiende que la política es la política internacional, ¿no? La política de cabotaje obviamente es la que resuelve las cosas de proximidad, pero todo siempre está en un contexto de las pujas geopolíticas globales. Jorge, te saluda Pablo Ovín en La Patria de las Moscas. ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Pablo? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Gracias por recibirnos. En una especie de prólogo o de previa de lo que va a ser la charla que van a estar dando. Claro, te agradezco mucho que difundas esa charla, porque en primer lugar es fundamental ahora y forma parte de una campaña. Un ataque a Venezuela por parte de Estados Unidos es un hecho gravísimo. Vulnera, es una guerra contra América Latina. El gobierno argentino acaba de nombrar a un jefe militar en actividad en el Ministerio de Defensa. Uh-huh. En estas circunstancias, un jefe militar en actividad en un Ministerio de Defensa es la conformación de un gobierno cívico-militar. Ha recibido al canciller del Estado de Israel, que integra el gabinete denunciado como genocida por la Corte Suprema o la Corte de Justicia Internacional, y todo esto se unifica para ver que efectivamente hay una intención de dominación política de Venezuela y consecuentemente también de Colombia, porque los ataques a Petro son muy grandes. Lo que ocurre es que por ahora Trump apuesta a que en las elecciones del año que viene gane la derecha, es decir, desarrolla una actividad favorable a la victoria de la derecha. Piensa que si logra derrocar al gobierno de Venezuela, la victoria de la derecha en Colombia está cantada. Claro. Y la derecha de Colombia es partidaria de la invasión de Venezuela. Claro, entiendo. En Colombia tiene la vía de las urnas, y viendo, Jorge, lo que pasó acá en Argentina con las elecciones intermedias y la intervención directa y descarada de Estados Unidos con el préstamo del Tesoro y la intervención en el mercado para salvarle las papas a Milei y a Caputo. Bueno, en Colombia no es raro pensar que algo parecido suceda, y Colombia está al lado de Venezuela, no hay que mirar el mapa. Sí, claro. ¿Y cómo ves esa intervención de Estados Unidos, más allá de lo militar? Porque acá estamos hablando de los buques en el Caribe, pero vimos que en Argentina o ahora en Chile intervienen sin necesidad de bajar soldados o armamentos, lo hacen a través de las finanzas. Bueno, no, por eso hay una cosa que es esta. Vos calificaste a la charla o a la actividad que hay hoy en defensa de Venezuela contra el imperialismo norteamericano como geopolítica. Uh-huh. Eso significa que hay un Estado que tiene ambiciones de dominación territorial. No es ese el caso. El imperialismo es el capital financiero internacional que quiere ampliar la explotación capitalista mediante la usurpación de materias primas, etcétera. La palabra geopolítica disimula, en el mejor de los casos, o oculta, si fuera un caso más importante, la naturaleza capitalista de la guerra. Pareciera que hay un Estado que quiere, por voluntad territorial, quedarse con otro, dominarlo,
pero el fundamento es la explotación capitalista. Venezuela es interesante para el imperialismo norteamericano porque tiene petróleo, tiene oro, tiene cobre, tiene tierras raras, y dominando esas fuentes de materias primas, libra el capitalismo norteamericano una lucha internacional por el control de los mercados, en particular contra China y contra los países europeos. Pero no es un problema geopolítica, la geopolítica es un asunto de otro orden, sino que esto tiene un mecanismo capitalista, tiene un fundamento capitalista, y no va a cambiar porque en lugar de Trump venga un Biden o venga un Obama. Ese motor impulsa a todos los gobiernos imperialistas, independientemente del color partidario que tengan. Sí, clarísimo. Estamos charlando con Jorge Altamira. Va a haber charla esta tarde en la Plaza Larroche de Morón, que organiza y convoca Política Obrera, el espacio al que pertenece y al que lidera Jorge. Van a estar ahí Mariano Hermida y Patricia Hurones encabezando la charla, que es abierta a todo el mundo. Bueno, está muy interesante. Te quiero preguntar, Jorge, por Venezuela, porque vos sos crítico del gobierno de Nicolás Maduro puntualmente, pero en esta coyuntura en la cual Estados Unidos busca una cabeza de playa en América Latina, ¿te parás en defensa de Venezuela? No de Maduro, de Venezuela, a ver si se puede discriminar eso. Claro, obviamente, porque finalmente, claro, me paro en defensa de Venezuela. Cuando yo digo que me pongo el derrocamiento de Maduro, no es porque apoyo a Maduro, sino porque eso sería la manifestación política del intento de los norteamericanos de que una vez consumado esto se arma una elección y la Milei de Venezuela es elegida presidenta. María Corina, ¿no? María Corina, que es la flamante, flamante Premio Nobel de la Paz. Ahí está. Que además le dieron ese Premio Nobel para facilitar, digamos, este proceso político. Entonces, esa es nuestra posición invariable. Un país oprimido no se libera de los gobiernos que tenga en favor del capital, no se libera porque vengan las tropas norteamericanas, tienen que liberarse por sus propios medios. Y si vienen las tropas norteamericanas o la dominación del capital financiero, hay que combatirla, porque eso significa un agudizamiento, por un lado, de la explotación social y también de la opresión política, de la anulación de libertades democráticas, represión a la izquierda, a los sindicalistas, a los obreros, a la juventud. Entonces esa es una posición invariable. Vos pensás que nosotros, que nos opusimos, escuchá bien esto, nos opusimos a la ocupación de Malvinas porque la denunciamos como una maniobra para llegar a un acuerdo con el gobierno norteamericano y ponerla bajo la tutela de Estados Unidos, bajo la ficción de la soberanía argentina. En el mismo momento que nos opusimos, en el mismo día 2 de abril de 1982, en la misma declaración en la que nos oponíamos, escribimos lo siguiente: si todo esto fracasa y viene la flota británica, el enemigo es la flota británica. ¿Se entiende? Se entiende claramente. Y cuando vino la flota británica, los partidos que apoyaron la ocupación de Malvinas, radical, peronista, se retiraron del apoyo. Sí. Es decir, que cuando nosotros criticamos y no estuvimos de acuerdo, ellos apoyaron. Y cuando nosotros decidimos apoyar, porque estábamos ante un enemigo imperialista, entre la democrática Thatcher y el dictador Galtieri, Thatcher era el enemigo imperialista, la dominación política de otras naciones. El imperialismo inglés tiene 2 siglos de imperialismo. Los demás se retiraron y después se los premió en las elecciones de 1983 porque los que se presentaron tenían la venia de los Estados Unidos por el comportamiento que tuvieron durante la guerra de Malvinas. Entonces esta es una posición. Ahora, lo que quiero también señalar es lo siguiente: son innumerables las informaciones de prensa no desmentidas de que Maduro le ha ofrecido a Trump abrir todo el mercado petrolero, el oro, etcétera, etcétera, para detener la invasión. Y no solo que se lo ha ofrecido,
Hoy en día la cuenca del Orinoco está explotada por capitales extranjeros. En la época de Chávez existían esos acuerdos, pero PDVSA era la jefa de las operaciones y los demás estaban asociados. Ahora Chevron, por ejemplo, en su cuenca, es la jefa de operaciones. Entonces, ojo, que Maduro no está defendiendo la soberanía nacional de Venezuela. Realmente no puede aceptar que lo derroquen y que lo invadan, pero él ha hecho todo lo posible por llegar a un acuerdo con el imperialismo de modo de que no se llegue a este extremo. Sí. Y esas concesiones han facilitado que se llegue a este extremo. Bueno, esto, Jorge, no solo no está desmentido, sino lo dice la propia Cancillería de Venezuela, ¿no? Que están buscando siempre el diálogo con Trump y negociar y con eso intentar detener el avance militar. Es Venezuela, es Colombia, pero también estuve viendo ahí medios compañeros de otros países, no sé, en Puerto Rico, por ejemplo, en la colonia norteamericana de Puerto Rico, volvieron a abrir una base militar que habían sacado en el 2003 a las patadas el pueblo puertorriqueño manifestándose. Bueno, la volvieron a abrir ahora y ahí hay movimientos que apuntan a Venezuela. Está pasando con el asesinato de pescadores en lanchas que están ahí en el Caribe, que Estados Unidos los bombardea, y esos pescadores son colombianos, de Trinidad y Tobago, de Panamá, son de distintos países, y ninguno se puede parar que esté vinculado con el narcotráfico. ¿Qué pasa? No, pero independiente, pero independiente de si están vinculados o no. Nadie probó que estén vinculados. Eso que decís vos es correcto y lo ratifico también yo. Pero inclusive si estuvieran vinculados hay que detenerlos y traducirlos a la justicia. Exacto. Porque mucha charla del Estado de Derecho, pero si un presidente identifica a un delincuente y le pega un tiro, se terminó el Estado de Derecho. El Estado de Derecho es que él lo lleve a un tribunal de justicia. Y el tribunal de justicia, no digo que sea independiente, pero dentro de los límites del Estado de Derecho hay tribunales de justicia, y el que es detenido puede ejercer su derecho de defensa. Estos son ejecuciones extrajudiciales como las de la dictadura de Videla contra nuestro pueblo, contra el pueblo argentino. Es lo mismo. Sí, totalmente. Son ejecuciones extrajudiciales. Es absolutamente, claro, es gravísimo. Sí, es como una teoría de los dos demonios internacionalista, ¿no? Vos sos narco, entonces eso justifica que te secuestre, te mate, en este caso que te bombardee en una lancha, sin probarlo, claro. Pero se genera el enemigo internacional, ¿no? Toda la excusa es el narcoterrorismo, la de Estados Unidos. Claro, y se establece un régimen de ejecución sumaria extrajudicial a nivel internacional, que es lo que ha ocurrido con el bombardeo en Gaza. Yo, por ejemplo, ayer o anteayer vi un programa de televisión, pero que tenía la siguiente reflexión. Por ejemplo, cuando identificaban un lugar donde en el subsuelo había un dirigente de Hezbollah, el Estado sionista disparaba y lo mataba. Pero como era un edificio, mataba a un montón de gente. El periodista que hacía este comentario decía lo siguiente: si las víctimas civiles están integradas a este asesinato de alguien de Hezbollah, es un crimen de lesa humanidad. Porque finalmente es cierto que en la guerra no existe el Estado de Derecho. Cuidado. En la guerra no existe el Estado de Derecho. Y muchas veces se hacen declaraciones y calificaciones para conformarse con la ley de la guerra, que dice, no hay Estado de Derecho en la guerra. ¿Qué es la guerra? Se mata a la gente en la guerra. Entonces, ¿a qué voy? Todo esto ya está ocurriendo a escala internacional. Probablemente en Venezuela esté influyendo mucho las conversaciones y las negociaciones que se están desarrollando en Ucrania, etcétera, que Trump pensaba que ya se había logrado imponer un acuerdo, lo que fuere, y a cambio de eso neutralizar el impacto mundial de un ataque a Venezuela.
Ahora no se ha llegado a ningún acuerdo en Ucrania y por lo tanto, por ejemplo, vos fíjate que en Gaza se llegó a un acuerdo. Uh-huh. En el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, donde Rusia y China tienen poder de veto, no usaron el poder de veto en esto del cese el fuego en Gaza, que en realidad consagra la ocupación del Estado de Israel en Gaza. Este es un acuerdo que Rusia y China ya arreglaron con Maduro, con Trump. Sí. Ojo, ¿Y la moneda de cambio es Venezuela? No, acá la moneda de cambio en el relato que te hago yo era Gaza y Ucrania. Sí. Es decir, en definitiva, si Rusia se opone a la masacre en Gaza, Trump no va a ir a decirle, miren, quédense con el 20% de Ucrania. ¿Entiendes? Uh-huh, claro. Va a decir, este es un enemigo a muerte, y bueno, vamos a la guerra también en Ucrania, como originalmente lo hicieron Obama y Biden, que iniciaron esta guerra, y Trump también. Trump es uno de los principales iniciadores de la guerra en Ucrania, aunque él sostiene sistemáticamente lo contrario. ¿Y por qué es el principal, uno de los principales? Porque él es el que ordenó a Alemania que tiene que cerrar un gasoducto que permitía que el gas ruso llegara a Alemania. Sí. Y eso es una medida de guerra. Porque vos asfixiás económicamente a Rusia con una decisión política impidiéndole que venda su gas barato a Alemania, a través de Alemania a toda Europa, compitiendo con el carísimo gas licuado que vende Estados Unidos y que ahora se ha impuesto en toda Europa, y por eso Europa tiene una crisis de la Gran 7 y están cerrando industrias porque están pagando uno de los costos principales de producción, lo están pagando 4 veces más que cuando el gas venía de la propia Rusia. Uh-huh, entonces lo de Venezuela está en un tablero internacional también. Sí. Es el nosotros claro. Sí, es el TEG, ¿no? El TEG, el juego de tácticas y estrategias, bueno, pero con vidas, con millones de vidas por detrás, Jorge. Con millones de vidas, en función de los intereses de un puñado de millonarios, ¿no es cierto? Que todos juntos a lo mejor no llenan el espacio en que hoy se hace la charla para defender a Venezuela. Uh-huh. Es decir, que es una ultra minoría, digamos, manifiestamente. Sí. Entonces, no es un problema geopolítico, es el imperialismo, digamos, buscar todo esto. Ahora, ¿cuál debe ser nuestra respuesta? La respuesta tiene que ser la movilización. Y acá quiero aprovechar tu programa para algo que acá prácticamente no se informa. Hoy, creo que es hoy o mañana, ahora tengo una cierta duda, hay una huelga general en Italia contra la ocupación de Gaza. Una huelga general. Es impresionante, es muy bueno. Uh-huh. Quiere decir que los obreros italianos se están haciendo cargo, como le corresponde a la clase obrera de todo el mundo, del destino de la humanidad. Y acá, a la marcha de Palestina, que mañana tenemos una, que nosotros convocamos a todo el mundo que venga, las marchas son muy minoritarias, fundamentalmente por el sabotaje del kirchnerismo y del peronismo, que no participa de ninguna y todavía no se ha pronunciado contra el genocidio en Gaza. No se ha pronunciado. Jorge Altamira. Sí, Jorge, vamos a cerrar. Creo que hicimos un buen prólogo, una buena invitación para seguirla en la charla de hoy a las 6 de la tarde en la Plaza La Roche de Morón. Es la plaza que está frente a la estación del lado sur para los vecinos y las vecinas. Bueno, quien pase por ahí hoy volviendo del laburo o yendo para algún lado se va a encontrar con el encuentro y puede participar abiertamente. Jorge, muy interesante, muy importante hablar de todas estas cosas. Tiraste varias líneas que en efecto, como recién decías, no se habla de esto, no está en los medios nacionales, siempre nos esconden o nos transfiguran lo que periodísticamente se llama noticias internacionales, para que no nos entendamos en el contexto global, ¿no? Que es lo que hay que mirar, hay que intentar mirar siempre. Te agradecemos mucho. Bueno, en algún lugar coincidimos con Milei, ¿no? En algún lugar que Milei dice que las Naciones Unidas no sirven para nada.
lo dijiste vos, Jorge, bombardean y matan gente extrajudicialmente Estados Unidos en el Caribe y las Naciones Unidas no hacen nada. Así que bueno, ahí hay un punto de contacto, aunque sea ese, ¿no? No, pero él lo dice en términos de extorsión. Claro, sí. ¿Se entiende? Sí, claro. Yo lo que digo es, movilicémonos nosotros, como los italianos, hagamos huelgas. En cambio, él los extorsiona, porque le dice, quiero más, y los otros le dan más, igual lo sigue extorsionando como Venezuela. Según vos, está confirmado, yo creo también, pero vos lo dijiste textualmente, sí, que ha negociado la riqueza de Venezuela, Maduro las ha negociado con Trump. ¿Y Trump qué hace? Quiero más, quiero la cabeza de Maduro, la quiero a la Machado, a la Milei de Venezuela la quiero en el gobierno. Sí. ¿Te das cuenta? Totalmente. Jorge, muy interesante siempre encontrarnos por estos lugares para poder charlar sin límites de tiempos ni de temas, cosa que no pasa por todos lados y nos enorgullecemos de levantar esa bandera. Te mandamos un abrazo y vamos a seguir invitando a la charla de esta tarde en Morón. Y mañana la marcha de Palestina. Bien, ¿dónde la marcha de Palestina? Va desde Congreso a Plaza de Mayo. Bien, perfecto. La ponemos en la agenda también. Otra cosa, es una marcha internacional. Nosotros lo que estamos haciendo, ya no me refiero a política obrera, todos los que convocamos, estamos adhiriendo una jornada internacional. Bien, a nivel global. Bueno, atentos a toda esta agenda. Jorge Altamira, abrazo gigante y gracias de nuevo por el tiempo. Bueno, muchísimas gracias, Pablo, que tengas una buena tarde. Lo mismo. Hoy en Morón, Política Obrera se junta con Mariano Hermida, uno de los referentes del oeste, de Política Obrera, y también la participación de otros referentes. Va a estar también participando por allí Patricia Hurones. Bueno, Jorge Altamira es el líder de este espacio. Un mate con Altamira podría ser esta sección de la patria de las moscas, con la política internacional arriba de la mesa del conurbano bonaerense.